Gracias por estar en un nuevo programa de Verdad y Vida. En este momento estamos con una invitada muy especial en este espacio para las mujeres. Mujeres visibles, hagamos brillar su luz. Y como siempre estamos diciendo, la luz que brilla a través de nosotras es de Jesús. Y bueno, aquí estamos con una mujer que tiene muchas actividades, muchos títulos, y hemos un poco acortado el currículum, así que Ana María Escribana Ramírez está entre nosotros y decimos entonces que es escribana pública, graduada de la UDELAR, procuradora, rematadora pública, se capacitó en liderazgo, gobierno y economía en Washington, Estados Unidos. También en aquel país hizo ciencias políticas, experta en derecho internacional privado, docente, escritora, consultora y asesora a nivel nacional e internacional. En su rol de escritora, es autora del Manual de Derecho Internacional Privado, tomo 1 y 2, emitido en el 2003. Fue presidenta de la Asociación de Escribanos del Uruguay en el periodo 2016-2019. Presidió el Instituto de Derechos Humanos de la Asociación de Escribanos del Uruguay. Fue miembro titular del Instituto Uruguayo de Derecho Aeronáutico, del Espacio y de la Aviación. ¡Wow! Mucha cosa, Ana María Ibarija. Esto, vos sabés que me impresionó. Del derecho aeronáutico, del espacio y de la aviación. Pregunta, ¿viajaste a la luna? No, sabemos que no. Contanos a ver un poquito esta diversidad, esta capacidad, estos dones que te ha dado Dios para poder hacer tanta cosa y tan variada. Bienvenida, Ana María. Pero muchas gracias, para mí es un honor, Denise, la verdad. Y como dice tu programa, ¿no? Tú misma sos un exponente del brillo de Dios en la vida. Uno se capacita, pero sabemos que es Dios el que nos va capacitando, el que nos va preparando. Y soy de las que entiende que cada puerta que se abre hay que aprovecharla. Como que si Dios nos abre una puerta, a veces no la entendemos para qué se abre, y lo hacemos. Acá estamos dispuestas a cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, lo principal es el conocimiento de Él en primer lugar, y después buscar el conocimiento, porque sabemos que el pueblo sin conocimiento perece. Y la verdad que he hecho tantas cosas y tanta diversidad, que a veces llama la atención, ¿no? Llama la atención, pero es parte de esa preparación, el llamado que Dios tiene en la vida, y de cada cosa podía llegar a contar un testimonio, cómo sucedió, ¿no? Cómo sucedió. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando empecé a preparar clases de Derecho Internacional. Me acuerdo que preparando a unas compañeras, las había preparado en sus sesiones, porque tiene una cantidad de cálculos específicos en la profesión, y esas mismas compañeras, un día que salía de buscar trabajo, de ver dónde Dios me abría la puerta, estaban esperándome en la puerta de mi casa para que las preparara en Derecho Internacional Privado. Y bueno, fueron, dieron el examen, les fue muy bien, y les preguntaron: ¿y con quién prepararon ustedes? Y con la muchacha que está al lado. Y cuando me encontraron estaba: Dios mío, ayúdalas, prepáralas, porque la verdad que no era la idea ser docente ni estar en ese ámbito, pero Dios fue abriendo la puerta, ¿no? Y entonces a Él sea la gloria, su diestra poderosa fue la que fue abriendo las puertas, y a nivel nacional, y después a nivel gremial, como me convocaron, muchos escribanos al principio, abogados por el lado del claustro de la Facultad de Derecho. O sea que ha sido, la verdad, una vida de grandes convocatorias, Qué bueno, la verdad que es fantástico poder escucharte las cosas que Dios hace, ¿no? En tu caso, como atalaya, como abriendo caminos, ¿no? Para otras personas. Cada uno en el cuerpo de Cristo cumplimos diferentes funciones y todas son importantes.
y todas son necesarias, ¿no? Entendemos y sabemos que acá no hay competencia entre nosotros, porque acá hay colaboración, ¿verdad? El complementarse el uno al otro, lo que tú tienes yo no lo tengo y lo que yo tengo tú no lo tienes, nos complementamos y así juntos entonces servimos para este país y para esta sociedad tan necesitada y que en estos momentos también nos ha tocado, como bien lo dice la Biblia, tiempos peligrosos. Y yo le agregué tiempos muy peligrosos, porque realmente a veces nos aterramos de las cosas que están sucediendo, de lo que está aconteciendo, no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial. Pero antes de ir a otros temas, ya que tanto hablaste de esto de los dones, de lo que Dios te capacita, de lo que Dios te ha permitido realizar. Bueno, yo quiero que me cuentes y le cuentes a todos aquí en este programa, los que ya están enganchados y los que se van a enganchar en cualquier momento, en cualquier lugar, porque sabés que estamos por YouTube, ¿verdad? Y Vida, podés también encontrarlo allí, en el país, en la ciudad que te encuentres y en el horario que tú quieras. Contanos tu testimonio, cómo el Señor llegó a tu corazón, cómo tocó tu vida y cómo te entregaste a Él. Pero fue un día, nunca me voy a olvidar, fue ya por el año 1989, había buscado en carteleras de facultad cómo me había ido en el examen, y con ese examen me recibía de procuradora. Y en ese momento, mirando las carteleras, unas muchachas se acercan a mí y me dicen si quería tener una relación personal con Jesucristo. Ahí me evangelizaron, ahí me presentaron a Cristo. Y digo, ¿cómo no? Porque era algo que estaba buscando. Cada vez que cuento mi testimonio digo que tenía un terrible temor a la muerte, hacía obras buenas, caminaba para adelante, pero decía otras cosas malas, volvía hacia atrás y digo, pero un día me voy a morir, voy a estar sola delante de Dios y ahí, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces mi búsqueda en el hacer obras buenas, en el hacer cosas para los demás, trabajar para los demás, pero siempre ese miedo a la muerte, ¿no? Entonces, estas personas eran de Cruzada Estudiantil para Cristo. En ese momento estaba Daricia al mando de todo eso, y en Cruzada Estudiantil. Y digo, yo quiero tener una relación personal. Y ahí es donde lo entendí, ahí donde lo recibí a Cristo en mi corazón. Me sentí perdonada, me sentí amada, me sentí que no era por obra, sino que era por fe, que a veces el hombre lo intenta con buenas obras, con filosofía, se involucra en tantas cosas pensando que puede alcanzar a Dios, y es tan sencillo en la palabra, ¿no? Hay un único camino, ahí está la resurrección, pero la resurrección para vida, que es en Jesucristo. Y entonces cuando lo recibí en mi corazón, digo, ¡ay! Y a partir de ahora tengo vida eterna. Y sí, lo dice su palabra, dice que a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, ha sido llamado hijos, y ahí a vida eterna, herederos de eternidad. Y ahí se me fue el miedo a la muerte. Y lo extraordinario, cuando me presentan a mí el Evangelio, vuelvo a casa y le digo a mi esposo, encontré lo que había venido buscando tanto tiempo, tengo a Cristo en mi corazón. ¿Cómo explicarle? ¿No? En ese momento vivían conmigo dos de mis hermanas, somos 8 hermanos, y hasta les presenté el Evangelio a ellas. O sea, llegué a casa y 3 personas aceptaron a Cristo en el corazón, nuevita en el Evangelio, pero queriendo esa necesidad de Dios de llenar la vida, ¿no?, de cada uno. Entonces, lo mejor que me pasó en facultad no fueron ni tan los títulos ni todo eso, sino que en un pasillo de la Facultad de Derecho un día Cristo entró en mi corazón. Y ahí entonces empezó todo en la vida, y ahí en más, como yo te decía, éramos una familia de 8 hermanos, papá y mamá se habían separado. Unos de mis hermanos quedaron en Rivera, otros acá en Montevideo, y 2 de mis hermanos vinieron a vivir a casa conmigo. Y era aquella necesidad de tener que trabajar
sentarte a la mesa y decir otra vez arroz, Señor, otra vez arroz. Y cuando uno le ora a Dios, cuando uno le pide con fe, Dios lo anota, creo que Dios lo anota en un papelito y dice, Ana, no es el momento, ¿no? Como que prepárate, termina, haz todo y aquí voy a estar. Entonces así fue que empecé a acelerar la carrera, ahí me recibí de escribana y en ese momento el que te decía, las mismas escribanas, las mismas personas que había preparado para sucesiones me estaban esperando cuando llegué a casa. Y ahí empezó el conocer muchas personas, acercarme a sembrar semillas, porque en eso somos sembradores de semillas, sembradores de la palabra de Dios, de ver algo distinto. Y bueno, y ahora, hasta ahora, sembrando semillas, ¿no? Pero otra cosa, ¿no, Denise, que me gustaría remarcar? Sí, claro. Hace 2 años más o menos, estuve a punto de morir y hasta volví a casa para morir y sin embargo como que Dios me tiene en esta prórroga, A veces estamos tan ocupados en la obra, como que es un llamado de atención y una alerta, estamos tan ocupados con la obra, con hacer cosas para Dios, pero nos olvidamos del Dios de la obra. Entonces, en este tiempo, cuando enfrentada con todas las situaciones que me tocaba vivir, pensaba, ¿no? Dios un día me va a decir, pero ¿cómo eché? Yo le iba a decir a Dios, pero eché demonios en tu nombre, hice tantas cosas en tu nombre, no te conozco. Porque en realidad a veces el tiempo de oración que tenemos no lo hacemos como algo relevante o como algo importante en nuestra vida. Y entonces ahora, lo que digo, lo que no te oré, te estoy orando en estos 2 años que estoy en la prórroga de Dios, estoy orando y orando desesperada y hasta le digo a veces, Señor, esta oración multiplicala a la enésima potencia, Señor, multiplicala por todas las veces que no te oré, multiplicala por todas las veces que no te adoré, que no te alabé, que no te di la gloria que tú te merecías y el lugar, ¿no? Así que es como un clamor de buscar a Dios en todas las cosas, de buscar a Dios en cada detalle, en cada misericordia que Él la renueva cada día. Y tan importante, de las cosas tan importantes que podría decirte, hoy tengo cuadernos y cuadernos de oración en casa, ¿no? Y puedo decirte esto, estudié tantos años y enseñé tantos tratados y pactos internacionales que el mundo tiene y que estamos con el tratado de Mercosur y el tratado con tantas partes que hoy se nos están abriendo a nivel del mundo entero. Y Dios tiene un pacto con nosotros. Y le decía a José, pero ya hace cerca de más de 33 años enseñando y en Gálatas me vengo a encontrar, en Gálatas clarito, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado nada lo invalida ni le añade. Y entonces Él hizo pacto con nosotros, Él hizo un pacto, la garantía del pacto que tenemos es Dios mismo. Los hombres firman pactos y ya vemos en Mercosur los distintos presidentes cómo están y se obligan a cumplir esos pactos. Acá tenemos un pacto de Dios para bendecirnos, juró bendecirnos. Ese pacto con Abraham lo hizo hasta delante de la simiente que era el propio Jesucristo. Tenemos ese pacto que no miente, ese pacto que es verdadero, la garantía de cumplimiento. O sea que los hombres que están desconociendo estas verdades, están desconociendo algo tan extraordinario y el que dice el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Y ese pacto, si lo tomamos por fe, ¿no? Pasa a ser por sobre la ley, así como están, los tratados son sobre la ley. Y así también en la palabra de Dios. Y cada vez que uno le empieza a escudriñar y escudriñar en la palabra, es extraordinario, Denise. Es extraordinario cómo Dios te va
moviendo todo, como que todo empieza a tener como sentido, uno lo quiere aprovechar como de otra manera, cumplir los planes de Dios y los propósitos de Dios y no los nuestros, porque a veces estamos tan involucrados con cosas que Dios resigna sus propios planes, porque el hombre, como le pasó a la tribu de Rubén, la tribu de Rubén quedó con determinada tierra, pero no era la tierra que Dios tenía para ellos. Se las entregó Moisés, es cierto, ¿no? Pero, ¿qué hubiera pasado si los rubenitas en realidad hubieran tomado la tierra prometida, la que Dios tenía preparado y que tanta falta les hizo para pasar el Jordán a los demás hermanos? Qué importante es que el propósito que Dios tiene para nuestra vida nosotros no lo querramos tomar y acatar con otro destino distinto, porque la meta, el propósito, el llamado es extraordinario el que Dios tiene para nosotros. Entonces, tanto tiempo pensando, estudiando, haciendo obras para Él, cuando tenía una cita con el Espíritu Santo todos los días y me la estaba perdiendo, ¿no? Así que es tiempo de buscar, Él viene pronto y tenemos que ser de esos siervos vigilantes que están esperando, siervos de última hora, ¿no? Perdón, me fui. No, no importa. A ver, Dios hace las cosas como quiere hacerlas, así que había que decirlo. Me encanta esta faceta tuya también de predicadora, de evangelista. Y es muy cierto, Dios es un Dios de pactos. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados nosotros a los pactos. Nuestra cultura no está acostumbrada a los pactos. Entonces nos cuesta visualizar todas esas cosas, pero Dios nos enseña. Y lo más maravilloso del Señor es que Él nunca caudica ese pacto, nunca revoca ese pacto, siempre está presente. Somos nosotros los que revocamos, los que caudicamos, Pero bueno, Dios en su misericordia, y dijiste varios puntos importantes. Uno que hace, bueno, a lo que es Dios, como dijimos, Dios de pactos. Otro de lo que hace a la eternidad. Hay mucha gente que no tiene conciencia de la eternidad. Y a mí me abruma eso, porque tú hablas con las personas y la gente piensa que la vida es esta y se terminó acá, ¿no? O que todos van a ir al cielo, ¿no? Entonces decimos, cuánto engaño, cuánta oscuridad, cuánto entenebrecimiento hay en su pensamiento, ¿no? Y sí, somos semillas y somos la luz que debemos alumbrar, que debemos anunciar. Por eso también Dios en este tiempo nos ha llevado a este programa, que por algo se llama Verdad y Vida, por algo el nombre también, cada cosa Dios nos ha guiado. Y estamos para eso, no comprometidos con nadie, Ana María, gracias a Dios, ni con políticos, ni con personas, no, estamos comprometidos con Jesús y por eso aquí en este programa se habla la verdad. Sabemos que quizás se molesta a algunas personas, se ofenden, no es nuestra intención para nada, lo hacemos con mucho esfuerzo. Dios sabe todo el esfuerzo que estamos poniendo en esto, pero lo hacemos para que la gente sepa de Dios, de Jesús y cuál es la verdad y qué es lo que Dios demanda, porque se piensan que es solamente pensar o creer humanamente en Dios y ahí está todo, ¿no? Y no es así, hay mucho más. Y Dios es bueno y es misericordioso. Y otra cuestión que dijiste muy importante es la motivación. Dios te ha motivado hasta terminar tu carrera, tú dijiste en un momento, ¿no? Y bueno, me apresuré a terminar mi carrera. Es eso, Dios es la motivación. En este tiempo de tanta desesperanza, yo que trabajo en salud mental, no sabes lo que es la depresión, la angustia, los ataques de pánico, las enfermedades mentales, etcétera, etcétera. Y esto es la motivación, este es el motor de nuestra vida, Jesucristo es el motor de nuestra vida, es el que nos motiva el día a día a levantarnos en esperanza, el estar sanos, el estar motivados y el tener una palabra para darle a los otros que sí les puede llenar, que sí les puede motivar y les puede ayudar. Como mujer cristiana, ¿cómo ves estos tiempos para la iglesia en nuestra sociedad? Vamos a remitirnos al Uruguay. ¿Cómo ves a la iglesia en el Uruguay? ¿Cómo ves a la mujer cristiana en el Uruguay? La mujer cristiana en Uruguay, pero excelente. La mujer cristiana en Uruguay, creo que somos baluarte en todas las iglesias.
porque si uno mira, no solamente en la sociedad, las mujeres están tomando un rol preponderante, uno lo ve en el gobierno, pero y en la iglesia. ¿Cuántos son los varones? Seguimos siendo mayoría en las iglesias. No en vano el propio Jesús se apareció primero, ¿no?, a las mujeres. Somos llamadas a hacer la sal de la tierra, la luz del mundo, a que nuestra boca corran ríos de agua viva. Y creo que tenemos un llamado muy especial, porque nuestra sociedad está precisando madres, Denise. Está precisando madres. Madres porque hay hijos hoy que no conocen familia, así como dice la palabra, la mujer sabia edifica su casa y la necia con las manos la destruye. A veces agarro un papel con los dibujitos de familia que me hace mi nieta y los termino rompiendo, pero para mostrar que la necia termina destruyendo lo que pudo haber construido con sus manos. Entonces somos llamadas a ser madres. Madres todas, aún las que no tuvieron hijos, hay madres para esta última hora. Bien Jesús decía en aquel momento, las estériles van a decir que son bienaventuradas. ¿Por qué? Porque vienen tiempos muy difíciles. Si Jesús mismo caminando hacia la cruz decía, mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes, van a haber tiempos que a las mujeres estériles les las van a llamar bienaventuradas. Hoy uno mira a las mujeres, imaginemos por ejemplo la iglesia con las mujeres en Ucrania o en Rusia, ver cómo entierran a sus hijos, ver cómo por propósitos de hombres se enfrentan o por causas que convocan hombres, ¿no? Que no son causas que dignifiquen al hombre, sino que lo maldicen al hombre. Y ahí están las mujeres sufriendo por los hijos, y uno ve las mujeres en Ucrania, las cristianas en la guerra, orando y orando sin cesar, y son la mayoría en la oración. Acá en Uruguay también, cuando se sale a evangelizar, las campañas evangelísticas, ahí están las mujeres poderosas. O sea que las mujeres tienen un llamado poderoso a ser las madres de Uruguay. Y si nosotros tenemos una tierra prometida, así como lo tuvo el pueblo de Israel, nuestra tierra prometida donde Dios nos colocó es Uruguay. Y lo tenemos que alcanzar, cada rinconcito lo tenemos que alcanzar, porque si es nuestra tierra prometida, es la tierra que Dios nos entregó, la tierra esa que vale y que tiene el valor de la mano que la entregó, así tenemos que salir las mujeres. A mí, por ejemplo, y mismo ahí mezclo un poco con el tema de la política y a veces con todo esto, veo cómo llegan los políticos a los barrios carenciados y de repente la iglesia no está. Y de repente la iglesia no salió a pintar una escuela, no salió a arreglar una plaza. Y como que tenemos que salir a conquistar, tenemos que salir a hacer cosas en el nombre del Señor para predicar la palabra, para levantarlo a Él, para mostrar que Él vive, que Él renueva, que Él sana, que Él liberta, que Él nos viene a acompañar cuando estamos en soledad. Y las mujeres tienen un papel importante en todo eso, ¿no? Las mujeres, las que guardamos como María todo en el corazón, en la palabra, esperando esos tiempos, ¿no? Esperando esos tiempos. Y es la convocatoria a las mujeres. Uruguay precisa abrazos de mujeres cristianas. Uruguay precisa, tanto está de moda esa palabra de apapachar, ¿no? Como que apapachar a cada uruguayo, a ese que se siente en soledad, a ese que está en la cárcel, mirando toda la vida jurídica. Uno ve, por ejemplo, que los últimos que terminan yendo a la cárcel son las madres. Las madres, ¿por qué? Porque pudieron separar lo que el hijo hizo de lo que es el hijo. Lo ama al hijo, lo separa. El hijo podrá ser un asesino, pero ella lo sigue amando al hijo porque ve la esencia. Y así las mujeres cristianas, ¿no? Así que es muy importante el rol que tiene la mujer en este tiempo. Muy importante. Buenísimo tu programa, que está específicamente dirigido a la mujer, ¿no? Sí. Dirigido a la mujer y a todos, pero es muy necesario. A mujeres.
Exactamente, para que también puedan ver lo que hace la mujer cristiana, quiénes somos las mujeres cristianas, qué estamos haciendo. Es muy cierto, siempre lo que haga la iglesia no va a alcanzar, ¿no? Todavía falta mucho, pero también no podemos decir que no se hace nada, sí se hace. La iglesia entra también a las cárceles. Nosotros personalmente queremos dar un agradecimiento también a la confraternidad carcelaria del Uruguay y del mundo, que nos abrió las puertas y nos posibilitó también ayudarnos como nosotros, como pastores, como iglesia, poder entrar y estar trabajando con los presos, por ejemplo, ¿no? Es un ministerio que llena muchísimo y es muy importante. Y la mujer también está ministrando en las cárceles. Bueno, ni que hablar en todo lo que se hace en cuanto a los merenderos, las comidas, cuando hubo la pandemia, pero claro, siempre falta más, es como tú decís, siempre nos falta más, ¿no? ¿Y cómo ves en estos últimos minutos la iglesia? La iglesia se está preparando para este tiempo que ya está, que ya vino, que es muy cambiante, que es revolucionario, donde todo está en contra de la palabra de Dios en nuestro país, al menos, en un país que se jacta de ser laico, ¿no? Del laicismo, de la laicidad. ¿Cómo ves? ¿Qué me podrías decir? ¿Qué nos podrías decir? Les podría decir. Y aunque sea uno, Denise, aunque sea uno que se levante como usó a tantos, ¿no? A Job, a Jonás mismo para predicar, yo digo que lo que vale es lo que Dios puede llegar a hacer con la iglesia, si la iglesia se levanta para este tiempo. Bien. Sé que hoy, en tiempo post-pandemia, como que se ha abierto, se observa que ha bajado un poco la presencia del cristiano en las distintas iglesias, ¿no? Como que tenemos que volver a esa unión que teníamos antes en un mismo espíritu, en un mismo corazón, en la misma alma, y que Dios nos va a usar como cuerpo, como que para enfrentar al enemigo solo unidos, para enfrentar al enemigo. Vienen tiempos difíciles, hay que ser llamados a la oración, hay que ser llamados al ayuno, hay que ser llamados a la búsqueda de Dios. El tiempo no va a ser fácil. En un tiempo ganamos las batallas con el tema del aborto, la iglesia lo ganó en Dios. Y perdón, Ana, redondimos porque ya nos queda un minuto nada más. Bueno, entonces la iglesia es a levantarse, se va a levantar en el poder todopoderoso de Dios, y la conquista está en manos de la iglesia, Así es, tenemos la victoria, no solamente luchas. Bueno, esto no termina aquí porque sé que quieren más, ¿verdad? De conocer, de saber a través de esta sierva, de esta mujer, Ana María Rodríguez, y tenemos un próximo programa. Así que hasta aquí este programa de Verdad y Vida, y que Dios les bendiga.